Listo, entonces, nuevamente, el tema hoy es controladores lógicos programables que se abrevian con la palabra PLC. ¿Listo? Entonces, empecemos por hablar qué es un PLC. Entonces, un PLC es una computadora. Decimos que es una computadora porque está compuesta por las tres partes principales que conforman un computador, que son memoria RAM, memoria ROM y procesador. ¿Listo? Entonces, es por ello que nosotros decimos que un PLC es una computadora, sino que estas computadoras están enfocadas a la automatización industrial, es decir, están enfocadas para satisfacer aplicaciones de tipo industrial, mientras que una computadora común tiene un propósito general y se puede utilizar para diferentes aplicaciones. ¿Listo? Bueno, entonces estos PLCs nos permiten automatizar ciertos procesos con el fin de que no necesitemos la intervención humana. Entonces, esto trae muchas ventajas, por ejemplo, que no tenemos que pagarle un salario a un operador, o bueno, por lo menos a diferentes operadores pues en cada proceso, porque igualmente vamos a necesitar operadores para que estén pendientes de lo que está haciendo la industria, ¿no? No podemos dejar que una máquina haga todo. Siempre debe haber cierta intervención humana, al menos para estar controlando y supervisando lo que se está llevando a cabo, ¿listo? Pero en conclusión, estos PLCs permiten que haya una gran reducción de personal. Permite que los procesos sean más eficientes, que sean más rápidos y obviamente que el error pues en la producción es mucho más baja debido a que ya no existe el error humano. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué funciones cumplen estos controladores lógicos programables? Entonces, la primera de ellas es que reconocen datos mediante sus puertos de entrada. ¿Listo? Es decir, nosotros podemos leer diferentes dispositivos, tal como sensores o algunos elementos de maniobra, tal como un interruptor o un pulsador. ¿Listo? Entonces, estas señales las leemos a través de los puertos de entrada. ¿Listo? Después de ello, ¿qué hacemos? Tomamos unas decisiones, o bueno, no tomamos. El PLC toma unas decisiones de acuerdo a unos criterios que nosotros hemos programado. Es decir, nosotros llevamos a cabo un programa que podríamos verlo como un circuito y de acuerdo a ese programa, pues el PLC va a tomar ciertas decisiones. Es decir, de acuerdo a esas entradas y la manipulación y el procesamiento de esas entradas, pues van a arrojar una salida, ¿listo? Unas señales de salida. Entonces, esos procesos que se llevan a cabo se pueden almacenar en la memoria, ¿listo? Les dije que existía una memoria RAM y una memoria ROM. En la memoria RAM es que podemos almacenar estos datos, ¿listo? Aparte de que también ahí guardamos nuestro software, es decir, cuando nosotros enviamos nuestro programa desde el computador a el PLC, nosotros lo que estamos haciendo es guardarlo en la memoria de nuestro PLC. Al igual que a través de esa memoria, pues podemos guardar los datos de entrada provenientes de los puertos de entrada. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, ya sabemos que en esa toma de decisiones, pues el PLC debe realizar unos cálculos matemáticos que lo hace a través del procesador. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos una imagen, tenemos más bien tres imágenes en donde podemos ver diferentes controladores lógicos programables. Este que ven acá al lado izquierdo es un relé programable. Este que ven acá es un PLC que es más complejo que este que ven acá. Entonces tenemos dos PLCs que fíjense que tienen una cantidad de entradas y salidas distintas. ¿Listo? Entonces dependiendo de la aplicación que nosotros queramos implementar, pues vamos a elegir el PLC correspondiente a dicha aplicación. Si nuestra aplicación es muy compleja, requiere muchas entradas y muchas salidas, pues necesitamos un PLC bastante, digamos, bastante costoso, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, los relés normalmente traen 8 entradas y 4 salidas. ¿Listo? Fíjense que un PLC, en cambio, trae como mínimo 8 salidas.
¿listo? Como mínimo. Entonces, pueden tener módulos son múltiplos de 8. Entonces pueden tener 8 entradas, 16 entradas, 24 entradas, al igual que las salidas. Eso va a depender pues de la complejidad del PLC y eso va a aumentar los costos de dicho dispositivo. Bueno, entonces tenemos que una de las razones fundamentales de por qué nosotros queremos implementar. Profe, buenas noches. Sí, señor, cuéntame. Profe, que viene una pregunta. Con respecto a ese relé programable, ¿yo le puedo aumentar las entradas o salidas o de pronto También, otra referencia tendría también, más? sí, sí lo puede hacer conectando, pueden conectar módulos de entradas y de salidas. Tendrían que Ok, comprar los módulos y gracias. pueden expandirlos. No habría problema. Como seriales. Obviamente, pues depende del PLC que tantos módulos soporte. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, ¿en qué iba? Entonces, una de las razones fundamentales del por qué nosotros implementamos este tipo de dispositivos es, por un lado, reducir el error humano y por otro lado, que podamos realizar ciertas automatizaciones sin colocar en riesgo los operarios o los ingenieros, técnicos, etcétera, porque hay ciertos procesos que son muy riesgosos para maniobrar de forma manual. Entonces, es en estos ámbitos donde los PLCs tienen una gran influencia porque sabemos que puede valer 10, 20 millones de pesos el PLC, pero si se daña el PLC, pues simplemente fue un equipo electrónico, mientras que si sufre un daño una persona, pues el costo es bastante alto, ¿listo? Y además, pues es algo que debemos evitar a toda costa, ¿listo? La vida humana prima sobre cualquier otra cosa. Bueno, entonces nos surge una pregunta, ¿cuándo debemos implementar un PLC? Porque los PLC no son los únicos dispositivos programables que existen en el mercado. Existen los microcontroladores, existen los sistemas embebidos, ustedes habrán escuchado de los Arduinos, existen también los microprocesadores y bueno, y los PLCs. Entonces fíjense que ahí mencioné 5 dispositivos programables, ¿listo? Y existen más. Entonces, nosotros cuándo debemos implementar un PLC. Entonces, casi siempre la respuesta es cuál es el área que vamos a, mejor dicho, la aplicación que vamos a implementar, en qué área es. Entonces, si es industrial, si es una área industrial, pues en la mayoría de ocasiones vamos a implementar un PLC. Sin embargo, pues no es una, digamos como que no es una verdad absoluta. Va a depender también qué es lo que vamos a automatizar en ese proceso industrial. Por lo general sí es un PLC, pero no en todos los casos. Entonces, ello va a depender de la complejidad de el proceso que queremos automatizar. ¿Listo? Un ejemplo, un PLC fácilmente vale 2 millones, 5 millones, 10 millones. Un microcontrolador vale 50.000, 100.000 pesos, 200.000 pesos. Fíjense que el precio es 10, 20 veces más bajo que un PLC. Entonces, si el proceso que nosotros queremos automatizar es muy sencillo, por ejemplo, únicamente queremos invertir el giro de un motor y ya, o queremos abrir o cerrar unas válvulas para llenar un tanque, no, y nada más, pues ¿para qué vamos a comprar un PLC, por ejemplo, de 2 millones, sabiendo que lo podemos hacer con un microcontrolador? Lo único que tenemos es del microcontrolador, pues amplificamos la señal para que pueda trabajarse con la parte industrial. Como bien saben, los microcontroladores pues están hechos para aplicaciones electrónicas de baja potencia. Entonces allá se utilizan 5 voltios, mientras que los PLC se utilizan 24 voltios, o incluso se pueden utilizar digamos, a voltios más altos si tienen módulos analógicos. Bueno, entonces, en fin, nos sale más barato comprar Profe, un PLC, perdón, un microcontrolador para una aplicación de esas y colocar algún componente amplificador, es decir, un preactuador. Y ya, solucionamos el problema. ¿Listo? profe. Señor. Profe, ahorita explica más lo de los microcontroladores No, o no, hoy no. ¿será que Eh, tendrá una foto o algo así, profe, para verlo? ya, da un momento, te respondo. La clase, digamos,
en el primer corte vimos todo lo que era lógica cableada. Entonces, era cómo construir circuitos, digamos, circuitos para automatizar procesos, pero utilizando elementos netamente físicos. Entonces implementábamos eh, contactores, temporizadores físicos, contadores físicos, relés físicos, etcétera. En este segundo corte vamos a ver todo lo que son controladores lógicos programables. Entonces vamos a ver lo que son los relés programables. Utilizaremos en este caso Logosoft para simular los relés. Luego veremos como tal los PLCs y simularemos en TIA Portal o Step 7 y ahí terminaremos el segundo corte. El tercer corte trabajaremos con microcontrolador. Entonces, más específicamente utilizaremos Arduino debido a que es una herramienta, bueno, tanto es software y hardware, muy sencillo para ustedes que no son ingenieros electrónicos, porque digamos los microcontroladores es un campo muy arraigado a la ingeniería electrónica. Entonces ustedes, como son ingenieros electromecánicos, ustedes no tienen unas bases muy sólidas en programación. De hecho, hasta donde tengo entendido, ustedes hasta el momento no han visto ningún curso de programación. Entonces, como no han visto ningún curso de programación, pues ir de pronto a programar un microcontrolador puede ser bastante fuerte al inicio, más que únicamente, más en un caso de estos que solo vamos a trabajar un corte. Entonces, por ello, incluso el mismo sílabo sugiere trabajar con Arduino. Entonces, cuando empecemos el tercer corte, vamos a trabajar con este tema de los microcontroladores. ¿Listo? Para el estudiante que me preguntaba. ¿Sí? Listo, maestro, listo, gracias. Listo, no se preocupe. Bueno, entonces estábamos respondiendo que cuando debemos implementar un PLC. Casi siempre la respuesta va encaminada al tipo de aplicación y al costo. ¿Listo? Entonces, si tenemos pocos recursos, muy pocos recursos, pensar en un PLC no es buena idea. Incluso sería mucho más fácil pensar en un relé. Un relé puede valer 600.000 pesos. ¿Listo? En cambio, un PLC básico vale más o menos 2 millones. Entonces, siempre hay una gran diferencia entre un relé y un PLC en cuestión de costos. Si no tenemos esos 600.000 y si la aplicación es muy básica, pues podemos utilizar de pronto un sistema embebido o un microcontrolador para poder desarrollar esa tarea. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué ventajas tenemos el implementar un controlador programable en comparación de utilizar circuitos, bueno, digamos, automatizaciones basadas en circuitos clásicos, es decir, basadas en la lógica cableada? Entonces vamos a comparar la lógica cableada con la lógica programable en este momento. ¿Listo? Entonces, la primera ventaja es el tiempo empleado en la elaboración de un proyecto. Resulta y pasa que cuando ustedes van a la lógica cableada, pues lo primero que hay que hacer obviamente es realizar el diseño y luego de ello simularlo. ¿Listo? Después de simularlo, hay que ir a realizar el montaje físico, es decir, compramos los elementos físicos, los temporizadores que requeramos, los contactores, los contadores, los relés y luego cableamos todos esos dispositivos, ¿listo? Mientras que cuando utilizamos lógica programable, pues lo que va a ocurrir es que nosotros lo que vamos a hacer es primero hacemos el diseño, luego simulamos en nuestra herramienta del PLC y de ahí únicamente a través de una comunicación tal como el USB o con algún otro tipo de comunicación, puede ser serial, Ethernet, qué sé yo. Entonces suben ese programa al PLC, es decir, ustedes en este momento no tienen que realizar ningún montaje físico de lo que quieren hacer. Entonces, claro, el tiempo de elaboración del proyecto en este caso es mucho más bajo y ni siquiera se tienen que preocupar, uy, pero tengo que ir a comprar 10 temporizadores o 10 contactores. Entonces, o incluso ustedes pueden tener esos elementos, pero en la aplicación que hicieron utilizaron muchos temporizadores, imaginen 20 y tenían solo 10, entonces tienen que ir a buscar esos 10 temporizadores. Mientras que con los PLCs ustedes no se preocupan por eso, ¿listo? De por sí, bueno, obviamente va a depender
pues de la tecnología del PLC. Si el PLC es muy básico, pues vamos a tener limitaciones. Obviamente tiene su memoria y su procesamiento, ¿no? Su velocidad de procesamiento, ¿listo? Pero en términos generales, no estamos limitados por la cantidad de elementos que queramos utilizar. Podríamos decir que tenemos casi una cantidad infinita de contactores, de temporizadores dentro de nuestro PLC. Obviamente, pues eso tiene sus limitaciones, ¿listo? Si ya es una aplicación muy compleja, algo bastante grande, el proceso que queremos automatizar, pues seguramente vamos a necesitar o PLCs muy complejos o realizar alguna arquitectura de control distribuida en donde el control se vaya distribuyendo en diferentes PLCs, ¿listo? Bueno, entonces, esa es la primera ventaja, menor tiempo implementado. La segunda es que nosotros no necesitamos ir a simplificar los circuitos o las ecuaciones lógicas, ¿listo? Porque depende de cómo vayamos a programar, pues utilizaremos ecuaciones lógicas, por ejemplo, en el caso de un lenguaje de texto estructurado, o si estamos trabajando con un circuito, digamos tal como ladder, a través de contactos del lenguaje ladder, pues ahí sí simplificaríamos, sería el circuito. En fin, cuando vamos a realizar un montaje físico, nos tenemos que preocupar bastante por esto, porque entre más grande sea el circuito, pues más costoso va a ser, y aparte pues más tiempo nos va a llevar la implementación física. Entonces lo que hacemos normalmente los ingenieros es hacer un primer diseño y luego de ahí vamos rediseñando para hacer que el circuito sea más compacto y tratar de que sea lo más pequeño posible. En un PLC nosotros no nos preocupamos por esto porque la cantidad de contactos y temporizadores, todo está internamente dentro de este dispositivo. Estos dispositivos están pues, construidos a base de transistores generalmente, tal como el resto de electrónica, y entonces ellos internamente pues hacen digamos, hacen su proceso sin necesidad de que nosotros tengamos que ir a colocar contactos o temporizadores por fuera. Entonces todo está internamente ahí, entonces no tenemos que preocuparnos de si el circuito salió muy grande, entonces nos va, bueno, vamos a tener que eh, reducirlo, no, listo, a menos que de pronto la cuestión sea tan compleja que ocupe toda la memoria de nuestro PLC y tengamos que tratar de reducir lo más posible nuestro programa, pero bueno, en términos generales eso no nos va a pasar, al menos en aplicaciones académicas eso difícilmente lo vamos a evidenciar. Listo. Bueno, entonces esa es la segunda ventaja. ¿Listo? No tenemos que gastar tiempo en las simplificaciones de ecuaciones o circuitos. ¿Listo? A la hora de expandir nuestro, digamos, sí, nuestro control, pues es flexible, es mucho más fácil porque simplemente es ir a abrir el archivo, agregar los contactos o lo que queramos hacer, los temporizadores o qué sé yo, y volver a cargar el programa en el PLC. Mientras que en el montaje físico pues tenemos que ir a colocar el dispositivo, abrir el circuito, con el destornillador pues quitar los tornillos, luego colocar los cables, etcétera, ¿listo? Entonces en este caso pues no tenemos ese inconveniente. Y una muy importante, el espacio es bastante reducido porque todo el control está en una caja. Esa caja puede tener un tamaño de, por ejemplo, de 30 por 30 centímetros o no sé, o hay incluso he visto PLCs de 1 metro, listo, de ancho. Pero eso es poco si lo comparamos con, imagínense en que yo les diga, no, necesitamos una aplicación donde vamos a utilizar 30 temporizadores, 30 contactores, 30 relés, eh, con eso, y 30 contadores. Entonces, piensen en montar esos 100 dispositivos, pues imagínense que pues es una vaina bastante grande, ¿listo? Entonces, el espacio es muy importante en este caso, porque todo va a estar eh, compacto dentro de esos 30 por 30 centímetros o 50 por 30 centímetros, dependiendo de nuestro PLC. Digamos si vamos a trabajar con un relé tiene un tamaño de 15 por 15 centímetros, es bastante pequeño,
¿Listo? Bueno, y eh, bueno, esta es otra que nosotros podemos gobernar varias máquinas con el mismo PLC. No necesitamos implementar varios PLCs para gobernar diferentes máquinas, ¿no? Nosotros podemos tener, por ejemplo, 5 motores y los 5 motores manejarlos con el mismo PLC sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, ahora sí hablemos de las desventajas, porque todo no es color de rosa. La primera de ellas es el personal que necesitamos para manejar PLCs. ¿Listo? Entonces, esa es una de las principales desventajas. Resulta y pasa que eh, para programar un controlador programable se requiere digamos, un estudio especializado. ¿Listo? Entonces no es lo mismo ir a realizar un automatismo tal como les enseñé, que era solo abrir y cerrar contactos. Es decir, pues cualquier ingeniero eléctrico, cualquier ingeniero electromecánico o incluso un técnico que, pues sí, sí, incluso un técnico puede llegar a realizar un automatismo clásico mediante dispositivos físicos, ¿listo? Tal como lo vimos a lo largo del primer corte. Mientras que para programar un PLC, pues la cosa ya no es así tan sencilla. Quizás trabajando con ladder, eh, digamos, no hay tanta diferencia entre el lenguaje ladder y el lenguaje de lógica cableada que ustedes vieron, ¿listo? No hay mucha diferencia porque el lenguaje ladder utiliza esos circuitos convencionales, pero el resto de lenguajes de programación son diferentes y hay que conocer, eh, digamos, hay que conocer esos temas para poder programar un PLC. Entonces, por ejemplo, si Profe, ustedes van a... Sí, señor, cuéntame. qué pena, discúlpeme, es que no le escuché qué lenguaje de programación es que se utiliza para estos PLCs. Existen varios, existen 5. Yo les voy a dar 5. Existe el lenguaje ladder, que es el lenguaje que menos les va a dar problemas porque es muy similar al, digamos, al lenguaje de contactos que ustedes ya implementaron para realizar los automatismos con lógica cableada. Ese es el más sencillo y con ese no tendría mayor problema un ingeniero eléctrico o un ingeniero electromecánico. Pero si vamos a utilizar, por ejemplo, texto estructurado, lenguaje de texto estructurado, pues ahí la situación cambia porque hay que conocer eh, varios conceptos de programación, por ejemplo, saber qué es una variable, qué es una función, qué es un método, qué es una estructura condicional, qué son bucles, eh, qué más, por Sí. ejemplo, qué es Ciclos programación, anidados, todo eso. unidades, qué es, por ejemplo, programación orientada a objetos, qué son librerías, en fin, ya una cantidad de cosas que va, digamos, abarca ya otra área que es programación. Esa área ya es de programación. Cuando utilizamos lenguaje de texto estructurado, estamos entrando en el campo de la programación, es decir, digamos, sí, en el campo de la programación. Entonces, ustedes saben que eso va más arraigado a un ingeniero eh, de sistemas o un ingeniero electrónico. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ese es el principal inconveniente que tendríamos a la hora de implementar un PLC. ¿Listo? Necesitamos personal especializado en ello. ¿Listo? Mientras que si usted le dice, no, venga, necesito que me automatice este proceso, quiero que invierta en el giro de un motor, no necesitamos PLC. Hay cualquier ingeniero eléctrico o electromecánico, pues le va a solucionar ello. Pero si van y le dicen, no, es que tengo este PLC y necesito que me automatice esta situación, ¿listo? Entonces ya, pues ustedes ya, digamos como que el conocimiento, pues ya es distinto. Hay que tener, digamos, hay que ser especializado en esta rama. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos esa desventaja. La siguiente desventaja es la inversión inicial, es decir, el costo. Resulta y pasa que como les mencioné hace un rato, los PLCs no son para nada baratos, no son nada baratos. Si comparamos, por ejemplo, otras tecnologías programables, tal como un microcontrolador, pues un PLC fácilmente vale 20 veces más o incluso 40 veces más que un microcontrolador. Obviamente un PLC es más robusto, tiene más memoria, tiene una velocidad de procesamiento mucho mejor, pero eso no le quita que su costo es muy alto, ¿listo? Entonces, esto puede ser una desventaja siempre y cuando depende, bueno, no siempre y cuando, sino dependiendo de la aplicación en sí.
Porque si vamos a hablar de una aplicación muy compleja, pues obviamente un PLC nos va a salir más barato que ir a hacer el automatismo con elementos físicos. ¿Listo? Y ni pensar en un microcontrolador o un sistema embebido, porque seguramente se nos va a quedar cortos. Porque los PLC son mucho más profesionales que este tipo de dispositivos programables que les menciono. ¿Listo? Entonces, Profe, si ya te respondo, ya un momento. Entonces, si la aplicación digamos, es sencilla, pues el costo de inversión es muy alto, el costo de inversión inicial es muy alto y pues no puede ser una desventaja el comprar un PLC en vez de haber, digamos, comprado eh, los componentes. Supongamos que los componentes físicos nos valían 600.000 y el PLC más sencillo que hayamos encontrado en el mercado, por ejemplo, fue de 2 millones. Entonces, claro, ahí hay una diferencia bastante grande de dinero. ¿Listo? Ahora sí, ¿quién me estaba preguntando algo? yo, profe. Señor. Profe, cuando usted dice sistemas embebidos, es porque ¿qué son así? Cuando usted dice sistemas embebidos es porque, o sea, ¿a qué se refiere cuando dice Bueno, eso? eso, bueno, ese tema también lo veremos cuando empecemos los microcontroladores, pero entonces venga, le doy una idea general. Un sistema embebido es una placa electrónica que tiene digamos que está compuesta por un microcontrolador, ¿listo? Sino que estos sistemas embebidos o sistemas empotrados, también se conocen así, eh, son tarjetas que están diseñadas para cumplir unas funciones específicas. Digamos que usted compra o diseña o compra un sistema embebido para controlar motores. ¿Listo? Entonces, a usted le van a vender, digamos, o diseña esa tarjeta que tiene en su interior un microcontrolador, pero entonces ese sistema, digamos, esa tarjeta tiene varios módulos que le van a permitir interactuar con esos motores fácilmente. Entonces, seguramente tendrá resistencias para el arrancado suave de un motor, tendrá variadores de frecuencia para variarle la velocidad al motor, tendrán también elementos para invertir el motor o tendrá cualquier tipo de necesidad que se requiera a la hora de manipular motores. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Entonces es una tarjeta compuesta por un microcontrolador o microprocesador, que también depende de lo que simplemente. Entonces una tarjeta que tiene en su interior un microcontrolador y tiene unos módulos, es decir, un hardware especializado para interactuar con algo en especial. ¿Listo? Con algún área en especial. ¿Listo? Para el que me preguntó. Sí, profe, o sea, cada tarjeta tiene su tarea. Vea, espera a ver si aquí lo encuentro. Si encuentro de pronto, vea, sistema embebido, una tarjeta, ¿listo? Básicamente es esto, es una tarjeta que tiene varios, digamos, varios periféricos de entrada y de salida para poder interactuar con alguna aplicación, ¿listo? Algo así. Mientras que cuando yo les hablo de un microcontrolador, les hablo únicamente de un microchip. Un microchip, esto que ven acá, un microchip nomás. Entonces los sistemas embebidos pues tienen internamente pues un microchip, ¿listo? Entonces tienen alguno de estos microchips, es el microcontrolador que vendría a ser como el cerebro de tú. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, ahora sí, continuamos. Entonces aquí pueden ver un esquema de las partes que posee un microcontrolador. Entonces, posee unos puertos de entrada, unos puertos de salida, unos periféricos de comunicación. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí colocaron un puerto serial. Entonces, puede tener un puerto serial, puede tener un puerto Ethernet, puede tener un puerto USB, entre otras. ¿Listo? Hay puertos para conectar cables DeviceNet. En fin, existen varios tipos de protocolos o estándares de comunicación. Listo, ¿qué más tiene? Pueden tener una batería, tienen unos indicadores LED de entrada y de salida, de tal modo que cuando alguna de estas entradas se active o una salida se active, pues estos indicadores nos van a permitir saber cuándo están encendidos. ¿Listo? Internamente tienen una memoria RAM, una memoria ROM y un procesador. Procesador es el que toma las decisiones, es el cerebro. La memoria RAM es una memoria en donde nosotros guardamos los datos, guardamos el software, básicamente eso, ¿listo? Y la memoria ROM es una memoria que viene ya
programada desde fábrica y a través de esa memoria ROM es que el dispositivo funciona. Es decir, digamos, cuando ustedes se van a comunicar desde el computador al hardware, pues esa ROM es la que les permite que haya esa comunicación, que se entiendan ambos. O también cuando ustedes encienden encienden el PLC, pues esa ROM es la que permite que, digamos, el hardware y el software se puedan comunicar. ¿Listo? Bueno, de todas maneras, estos temas los volvemos a ver un poco más a fondo cuando iniciemos la parte de microcontroladores. ¿Listo? Aquí estamos dando una idea general de todos estos conceptos. Listo, el siguiente tema es ver los lenguajes de programación. Listo, ya terminamos de ver pues, los conceptos básicos de un controlador lógico programable. Vamos a proceder entonces a hablar de los lenguajes de programación existentes para programar un PLC. ¿Listo? Un PLC o un relé programable. Entonces empezamos por definir qué es un lenguaje de programación. Entonces un lenguaje de programación pues es un conjunto de símbolos, caracteres y reglas que nos permite poder desarrollar nuestro software. Es decir, mediante este lenguaje nosotros podemos comunicarnos con el PLC, ¿listo? Es decir, ese lenguaje es el intermediario entre nosotros y el PLC. El PLC y el resto de la tecnología existente hasta el momento, bueno, digital, obviamente, esta tecnología digital, tal como los computadores, los celulares, internamente trabajan con binario, con un sistema binario, es decir, con unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros, ¿listo? Estos lenguajes, hagan de cuenta que digamos, es un intermediario entre nuestro lenguaje, en este caso, nuestro lenguaje en español o inglés, nos permite hacer esa traducción de ese lenguaje a un lenguaje de máquina que es de ceros y unos. Obviamente, si nosotros fuésemos a programar en ceros y unos, un sistema de estos, pues sería muy, 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 muy complejo desarrollar aplicaciones con un grado de dificultad. Al inicio pues, de la programación, pues obviamente se programaba en binario, ¿listo? Que generalmente quienes programaban eran matemáticos. Obviamente, pues los matemáticos son los que pues, se la llevan mejor con toda esta matemática, ¿listo? Entonces, ellos programaban en un sistema binario. Hoy en día trabajamos a través de lenguajes de programación, ¿listo? Que nos permiten, pues, aplicar unas funciones, y crear pues diferentes variables, estructuras condicionales para poder desarrollar alguna aplicación. ¿Listo? Bueno, entonces eh, existen dos clases de lenguajes de programación, un lenguaje de alto nivel y un lenguaje de bajo nivel. Este tema, cuando hablamos en desarrollo de software, es decir, en programación de sistemas, allá significa algo distinto a lo que nosotros vamos a hablar acá. Un lenguaje, por ejemplo, de alto nivel es un lenguaje tal como C++, C Sharp, Python, Java, mientras que un lenguaje de bajo nivel generalmente hace referencia a un lenguaje de máquina, un lenguaje de pronto de unos y ceros, o quizás un lenguaje embebido, eh, digamos que generalmente, pues es un lenguaje, bueno, generalmente no, es un lenguaje más complejo y más cercano al lenguaje que entiende la máquina, ¿listo? En este caso, nuestros conceptos de lenguaje de alto y bajo nivel es distinto al área de programación para ingenieros de sistemas, ¿listo? Acá cuando hablamos de un lenguaje de alto nivel, hablamos de un lenguaje que utiliza gráficos o símbolos, bueno, más que símbolos, más bien gráficos, démoslo como gráficos, para poder desarrollar nuestro software. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el lenguaje ladder, ¿listo? Entonces, fíjense que tenemos un lenguaje de contactos, en este caso, para desarrollar nuestro software. En este caso, tenemos el lenguaje FUP o FBD, que utiliza unos bloques funcionales que tienen unas funciones lógicas. También tenemos Grapset, que fíjense también que utiliza pues unas etapas y unas acciones que se programan a través de dibujos gráficos para desarrollar nuestra aplicación. El lenguaje de bajo nivel aquí, digamos, en nuestra rama de automatización industrial, viene a hacer esto, ¿listo? Entonces, cuando utilizamos texto estructurado o utilizamos instrucciones, el lenguaje de instrucciones, ¿listo?
Entonces fíjense que cuando utilizamos una sintaxis escrita, pues hacemos referencia acá a un lenguaje de bajo nivel. En, en sistemas, o sea, en el desarrollo de software, esto es un lenguaje de alto nivel. Y lenguaje de bajo nivel es un lenguaje de máquina que, por ejemplo, un lenguaje basado en sistema binario. ¿Listo? Bueno, pero entonces estamos en un curso de automatización industrial y pues esto es lo que significa un lenguaje de alto nivel y bajo nivel para nuestro curso. Bueno, entonces empecemos a hablar sobre los tres lenguajes de alto nivel. Entonces, el primero de ellos es el lenguaje ladder, entonces se conoce como diagrama ladder, lenguaje de contactos, lenguaje CUP o lenguaje escalera. De todos esos nombres es el mismo, ¿no? Es decir, hacen referencia al mismo lenguaje. Eh, Me atrevería a decir que es el lenguaje de programación más popular a la hora de programar estos controladores lógicos, debido a que este lenguaje está basado en los esquemas eléctricos de control clásico, es decir, todo eso que vimos de la clase anterior para atrás, todos esos temas hacen referencia a los esquemas eléctricos de control clásico, es decir, eh, lógica cableada, ¿listo? Entonces, fíjense que esto es muy similar a lo que nosotros implementábamos allá. Por ejemplo, esto es una bobina y esto es un contacto abierto y esto es un contacto normalmente cerrado. Es muy similar. Lo único es que la principal diferencia es que aquí utilizamos es una simbología americana en vez de una simbología europea y pues ya no programamos de arriba hacia abajo, sino de izquierda a derecha. ¿Listo? Bueno, entonces, el siguiente lenguaje es el lenguaje de bloques de funciones que se abrevia con la palabra FBD o FUB. ¿Listo? Entonces, este lenguaje está basado en la lógica booleana. ¿Listo? Entonces, seguramente los que están viendo Introducción a la Automatización ya debieron ver lo que se conoce como lógica booleana o funciones lógicas, en donde ven las compuertas OR, AND, NOT, NOR, XOR, XNOR, etcétera. ¿Listo? Entonces ellos van a tener mayor flexibilidad a la hora de trabajar con este lenguaje porque ya saben cuál es el comportamiento de una función lógica AND o de una función lógica OR, ya saben cómo se construyen las tablas de verdad, etcétera. Bueno, entonces vean, por ejemplo, aquí hay un bloque de la función OR, este es un bloque de la función AND, entonces se dibujan en un rectángulo y dentro de ese rectángulo se coloca la operación en específico y esta sería la bobina y estas serían las entradas. ¿Listo? El siguiente lenguaje es Grapset, que significa diagrama de control de etapa y transiciones y es el que ven en este esquema. Entonces, este lenguaje es, digamos, como que el intermediario para pasar de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel. ¿Por qué? Porque la manera como funciona Grapset es muy similar a la forma como funciona el lenguaje de texto estructurado. ¿Listo? Entonces, Grapset funciona de una forma secuencial. Entonces primero se ejecutan las acciones de la etapa 1, luego pasa a la etapa 2 si se cumplen unas condiciones, de ahí pasaría a la etapa 3 si se cumple una condición 2 y hacen unas acciones, pero fíjense que todo es secuencial. Todo se va haciendo de manera secuencial y así funciona el texto estructurado. Entonces va leyendo instrucción tras instrucción de una forma secuencial. ¿Listo? Bueno, ya ahí habríamos dado la introducción de los lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes los vamos a ir viendo pues a lo largo del curso. Hoy empezamos con ladder y eh, parte de la otra clase. La siguiente clase también veremos lo que es diagrama de bloques de funciones y después de ello veremos el lenguaje Graph. ¿Listo? Ahí terminaríamos los tres lenguajes de alto nivel y por último veríamos el lenguaje de bajo nivel, el texto estructurado. El texto estructurado. El lenguaje de instrucciones definitivamente no lo veremos. Por un lado porque no tiene mayor uso en la actualidad debido a su alta complejidad para hacer una aplicación
que tenga una complejidad media o alta, ¿listo? Entonces, el lenguaje de instrucciones no lo utilizaremos y obviamente porque no tenemos mucho tiempo para estar viendo todos los temas, ¿listo? Bueno, entonces ahora pasemos a hablar sobre el lenguaje bajo nivel. Entonces, en el lenguaje bajo nivel tenemos que son lenguajes que están basados en, en una sintaxis escrita, ¿listo? Entonces allá se utilizan una cadena de caracteres para indicar las instrucciones de control, ¿listo? Entonces a todo esto le vamos a llamar instrucciones, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la instrucción if, instrucción else, etcétera, ¿listo? Entonces, eh, por ejemplo, este if significa sí. Entonces aquí lo que les está diciendo, sí, la entrada E00 es igual a verdadero, es por ejemplo si le está llegando un voltaje, y la entrada E.01 es igual también a verdadero, es decir, también está activa esa entrada, le está llegando un voltaje, entonces la salida 00, démele un valor de verdadero, es decir, le está diciendo, envíemele, actíveme la salida 00, si está activa la entrada E00 y la entrada E01, ¿listo? Y aquí que dice, si no, entonces la salida S00, asígnemele un valor de 0, ¿listo? O false. Entonces, más o menos es así. Eh, Quizás este lenguaje es el que les dé más batalla debido a que ustedes hasta el momento no han tenido ningún tipo de cursos referentes a programación en lo que llevan de la carrera, ¿listo? Bueno, de todas maneras, yo empezaré desde el principio, les diré que es una variable, que es una estructura condicional, que es una función y con ello podemos proceder a programar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí por último vemos un cuadro comparativo en donde vemos un circuito en esquema eléctrico, cómo lo veríamos en el lenguaje de instrucciones, cómo se construiría en el lenguaje de diagrama de bloques de funciones y cómo lo veríamos en el lenguaje ladder, ¿listo? Entonces vean, aquí tienen un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado y esta sería la salida. Entonces vean, en el lenguaje de bloques de funciones, entonces colocamos eh, un bloque AND, es decir, un bloque que hace la función lógica y o AND y tiene dos entradas. Entonces tendría una entrada aquí S1 y una entrada S2. Una de ellas sería negada, que en este caso sería esta. ¿Listo? Entonces aquí se coloca un circulito diciéndole de que esa entrada pues va a ser negada. Obviamente cuando ustedes activen S2, pues en vez de cerrarse, pues se va a abrir. Entonces por eso es que se niega. ¿Listo? Y esta sería el caso de S1 y la salida sería este Q, en este caso la salida le colocaron 4.5. Entonces las entradas se pueden representar con la letra I y las salidas con la letra Q. Existe otra simbología alterna a esta que les estoy mencionando que son las entradas con la letra E y las salidas con la letra A. Entonces va a depender de los estándares que ustedes utilicen, van a utilizar una u otra simbología. Por último, en el lenguaje ladder, fíjense que es mucho más similar a este que ven. Entonces hagan de cuenta que ustedes, en vez de ver este dibujito vertical, lo van a ver ahora horizontal. Es decir, dale una vuelta de 90 grados. ¿Listo? Y ahora un circuito, un contacto normalmente abierto, tal como este, pues lo van a representar de esta manera. De esta manera, un normalmente abierto y un normalmente cerrado de esta manera, es decir, con una línea diagonal en su interior. Entonces vean, I00 sería esta entrada, I01 vendría a ser este pulsador que es un normalmente cerrado, entonces toca colocarle la diagonal y la salida pues se coloca como en un paréntesis que hace referencia a que es una bobina, una salida. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, No, entonces, señor, todavía no. listo. Entonces, ahí terminamos toda la parte teórica referente a los lenguajes de programación. Ahora lo que vamos a hacer es ver lo que son los relés programables. Los relés programables son un tipo de controlador programable. ¿Listo?
La diferencia principal entre un relé programable y un PLC es que el relé programable es mucho más básico, más compacto que un PLC. ¿Listo? Entonces vean esta imagen de acá, fíjense que son dispositivos pequeños, solo tienen 8 entradas y 4 salidas. Entonces, dependiendo de la aplicación que ustedes quieran automatizar, pues tendrán la posibilidad de utilizar o no un relé, ¿listo? Si necesitan más de 4 salidas, pues ya empezamos mal. Entonces, hay que empezar a desechar un relé, ¿listo? Bueno, entonces los relés son dispositivos programables que se pueden trabajar con lenguaje ladder o con lenguaje de funciones lógicas, es decir, con FUB. Entonces, se puede trabajar con este lenguaje o con este lenguaje. Es decir, allá no se puede implementar el lenguaje de texto estructurado o Grapsel, ¿listo? Entonces, únicamente tienen esas dos opciones para poder hacerlo. Bueno, entonces, eh, ¿qué más? Ah, bueno, aquí hay dos tipos Profe, qué de... pena. Señor. ¿El relé programable se puede programar con ladder o con cuál? O con el lenguaje de diagrama de bloques de funciones, es decir, este que vimos acá. Diagrama de bloques de funciones que se conoce como FBD o como FUB. Ah, listo. Ese Listo. lenguaje está basado en las funciones booleanas, en la lógica booleana, ¿listo? Que es el que empezaremos a ver la otra clase. Hoy veremos el ladder. Listo, entonces continúo. Existen dos relés programables, digamos los dos relés programables más populares son el Celiologic y el Logosoft. Perdón, Logosoft no, el Logo. ¿Listo? Logosoft es la herramienta para programar los relés logos. Entonces, en este caso, el Celiologic son los relés programados por la empresa Schneider Electric. Y ya como les mencioné, se pueden programar con el lenguaje FUB o con el lenguaje CUB. ¿Listo? Es decir, ladder o el lenguaje de diagrama de bloques de funciones. Entonces, fíjense que es muy similar al que vimos acá arriba. Entonces, tiene sus 8 entradas, sus 4 salidas y su botonera para realizar el circuito a través del mismo dispositivo. ¿Listo? No es digamos, no es lo más efectivo. Lo más efectivo es utilizar la herramienta de programación de dicho dispositivo y hacerlo a través de ese software, es decir, a través de un computador en vez de estar utilizando estas teclas. Es decir, es mucho más cómodo trabajar a través de la herramienta de simulación. Bueno, el otro es el logo, que es el que ven acá, que también es este mismo acá, solo que son dos versiones, digamos, distintas, o uno más moderno que otro. Entonces vean, el logo es de la empresa Siemens y también permite programar en lenguaje ladder y en lenguaje FUB. ¿Listo? Entonces, vean la estructura lo mismo, 8 entradas, 4 salidas, son pequeños, un tamaño de alrededor de 15 por 15 centímetros. Y por último, vamos a ver la estructura de estos dispositivos. Entonces, los puertos de arriba, que son 8, son las entradas. Estos dos que ustedes ven aquí son la alimentación. Entonces, fíjense que aquí dice que se puede alimentar AC o se pueden alimentar también de DC. ¿Listo? Entonces, en AC se puede alimentar desde 115 a 240 voltios. Las entradas tiene 8 entradas y las salidas pues solo tiene 4 salidas. Ve aquí les dice son 4 salidas. Esta es la botonera para poder programar a través de esta pantallita. Aquí está el puerto de comunicación para conectarlo al PC y desde el PC le subimos el programa por este puerto. ¿Listo? Bueno, eh, ahora sí, entonces vamos a pasar a ver el diagrama de contactos. En este caso, pues pueden ver, digamos como que la arquitectura que se implementaría, ¿no? Entonces tenemos nuestro computador, dentro de este computador pues tendremos la aplicación, en este caso sería la aplicación Logosoft que les envié al grupo para que ustedes fuesen descargando este programa y desde ese programa nosotros le damos la orden para que envíe esa información a través de un puerto USB y llegue
a nuestro dispositivo programable. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar con el tema de diagrama de contactos. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, aquí este es el software que les mencionaba, este es el software Logosoft y con este software es que vamos a trabajar las siguientes es decir, con esta semana trabajaríamos 3 semanas con este programa. Luego de ahí pasaríamos a trabajar con TIA Portal. Eh, lo recomendable, aquellos que no sean capaces de instalar TIA Portal, pues trabajarán con Step 7, ya que Step 7 es la versión antigua del TIA Portal. Bueno, entonces, el diagrama de contactos ya les había dicho que también se conoce como lenguaje ladder o lenguaje CUP y es un lenguaje que está muy arraigado al control clásico, ¿listo? Es decir, utiliza la misma simbología que si, bueno, no la misma, pero sí una simbología muy similar a la que se utiliza en el control clásico, es decir, a través de la lógica cableada. Entonces, por esta razón es que el lenguaje ladder es uno de los que más predomina en el mercado de la automatización industrial. Si me preguntan cuál de todos los lenguajes es más potente, pues el lenguaje de texto estructurado. Por algo será que toda la programación se basa en ese tipo de lenguaje y no en un lenguaje de esquemas. De hecho, nosotros como ingenieros electrónicos, cuando trabajamos, bueno, no, perdón, no como ingenieros electrónicos, sino más bien cuando trabajamos con electrónica programable de baja potencia, tal como microcontroladores, tal como microprocesadores, tal como sistemas embebidos, allá todos los lenguajes son de texto estructurado. O por lo menos yo en ningún momento he llegado a trabajar con un lenguaje eh, con gráficos. Todo lo que se trabaja ya es a través de un lenguaje de texto estructurado y eso evidentemente es porque ese lenguaje es más poderoso, ¿listos? Mucho más Profe, una potente. pregunta. Sí, señor, cuéntame. Pero, por ejemplo, esos lenguajes son compatibles con los dispositivos, o sea, cualquier tipo de lenguaje, por decir Turbo C, C Sharp o Python, bueno, qué sé yo, o maneja alguno en especial que sea o sea, de alto nivel. Generalmente se utiliza un lenguaje C o lenguaje C++. Casi siempre se utilizan esos lenguajes cuando hablamos de este tipo de tecnología programable. Este lenguaje que vieron aquí arriba, esto es lenguaje C. El que vieron acá, esto es lenguaje C. ¿Listo? Pues muy similar al lenguaje C. Obviamente, no necesariamente tiene que ser un tipo de lenguaje de estos, va a depender del framework que ustedes vayan a utilizar, es decir, de la herramienta de desarrollo para programar esos dispositivos. Pero lo normal, lo común, convencional o lo estándar es que se utilice a través de un lenguaje tal como C o C++. ¿Listo? Decir allá de pronto un lenguaje como JavaScript o como Java o como Python, pues no es que sea tan, digamos, tenga tanta popularidad como si lo tiene un lenguaje C o un lenguaje C++ en estos dispositivos programables, obviamente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Bueno, ya habíamos dicho la importancia del ladder y vamos a empezar a ver pues la simbología. Entonces, vean, aquí pueden evidenciar cómo se dibuja un contacto abierto, cómo se dibuja un contacto cerrado, cómo se dibuja una bobina directa, cómo se dibuja una bobina inversa. Entonces, la bobina directa es la que ustedes han trabajado hasta el momento. La bobina inversa es una que niega el resultado. Entonces, por ejemplo, veámoslo aquí más bien con este diagrama para que lo vean más comprensible. Entonces, vean, se activó esta entrada I2, entonces permite el flujo de corriente y esta sería la bobina directa. Entonces, la bobina directa se activa. ¿Listo? Porque I2 se activó. La bobina inversa invierte ese resultado. Entonces, aquí se activó I2 y viene acá y esta bobina cambia el resultado. Si este contacto estuviera cerrado, entonces esta bobina inversa pues estaría activa. Básicamente a eso hace referencia el concepto de bobina invertida y de bobina directa. Aquí pueden ver un esquema
basado en lenguaje de contactos. Entonces, ven, aquí tienen un contacto normalmente abierto en serie con un contacto normalmente cerrado y a su vez esto está en paralelo con un contacto normalmente abierto. Seguido de ello viene conectado una bobina. Esta, señor, O sea, ese X3 viene siendo el enclavamiento, algo así. no se le entiende absolutamente nada. Que si el X3 viene siendo No, se le escucha un eco, no se le entiende nada. Si quiere, escriba la pregunta al chat. Porque no sé, como que se le entrecorta o como que tiene un eco, no sé. Si quiere, intente nuevamente. No, ahora sí que menos, ahí sí es que no le escuchamos. Escriba la pregunta en el chat y se la respondemos, ¿listo? Entonces apenas la escriba, alguno de ustedes pues me avisa si de pronto no me di cuenta, ¿listo? Mejor escriba porque realmente no se le entendió nada. Bueno, entonces esta línea vertical que ven acá va a representar la línea, es decir, o sea, la fuente de alimentación en su parte positiva, o también lo pueden ver como línea y neutro, ¿listo? Entonces no se les olvide, esta sería la línea y esta sería el neutro, o más bien esto sería el positivo de la fuente y esto el negativo de la fuente. ¿Cómo leemos estos diagramas? De izquierda a derecha, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Listo? Es la manera en que vamos a leer estos programas. Es decir, que al lado derecho nosotros siempre vamos a conectar nuestras bobinas. Dice Creo que ahí escribió el compañero la pregunta. el X3 viene siendo un enclavamiento, no porque mire que aquí dice Y1. Recuerden que los enclavamientos eh, dependen siempre de la bobina, ¿no? Entonces, si aquí dijera Y1, pues sería el enclavamiento, pero no. Esto más bien esto vendría a ser más bien como un camino alternativo, de que si no se cumple esta condición de que X1 se activa y X2 no está activo, entonces podemos utilizar este camino para poder alimentar Y1. Entonces, tal como ejemplo, si ustedes tienen dos pulsadores, en este momento suprimamos este X2 para que sea más fácil. Tenemos X1 y X3 y están conectados a Y1. Entonces, si nosotros no pulsamos X1, tenemos la opción de pulsar X3 y hacer que Y1 se active. ¿Listo? Entonces, no es el enclavamiento porque esto es X3, es una variable distinta a la de la bobina. Bueno, ¿qué más nos faltaría acá? Entonces empecemos ahora a hablar sobre las entradas, sobre las salidas, sobre los temporizadores, las marcas y los contadores en el diagrama ladder. Entonces, lo primero es hablar de sus entradas. Entonces, las entradas, como bien saben, lo que hacen es detectar los cambios de estados de los sensores o, por ejemplo, de los elementos de maniobra, tal como un pulsador, un interruptor, un switch, un selector, etcétera. ¿Listo? Estas entradas es decir, son puertos de entrada, ¿no? Están relacionadas a un puerto de entrada. Entonces, está la entrada I1, entrada I2, entrada I3, etcétera. ¿Listo? Entonces, los relés tienen desde el I1 hasta el I3. Perdón, desde el I1 hasta el I8. Y aparte de tener esa letra, pues tienen eh, adjunto un número. Ese número va a indicar qué puerto es. Cuando ustedes vean una notación como, por ejemplo, I0.5 o I1.5, pues lo que les quiere decir ahí es que son diferentes módulos de entrada. Entonces, dependiendo del PLC en cuestión, pues puede haber varios módulos de entrada y varios módulos de entrada. Como mínimo tienen un módulo de entrada que es de 8, pero puede tener dos módulos, es decir, tener 16 entradas o tener tres módulos que son 24 entradas y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, este Perdón, primer profe. numerito, señor. Profe, una preguntita. Las entradas de los PLCs, digamos que son señales de corriente, pero ¿esas tienen algún voltaje en específico o, digamos, maneja, digamos, los 5 voltios nada más o 12 voltios, 24, o de Las acuerdo entradas, al equipo? sí, de acuerdo al equipo. Digamos, lo común es que sean entradas
DC, ¿listo? Lo común es que sean entradas DC y se alimentan con 24 voltios. Igual las salidas son de 24 voltios. También Ya. podemos tener salidas y entradas analógicas, que dependiendo de la complejidad de nuestro equipo, pues vamos a tener varias entradas analógicas y varias salidas analógicas. Es más fácil tener entradas analógicas que salidas analógicas. ¿Listo? Entonces es más común que ustedes tengan entradas analógicas que salidas analógicas. En este caso, los relés no tienen salidas analógicas. Señor, ¿quién iba a decir algo? Profe, yo le puedo hacer ahí un pequeño complemento, Claro, pues con lo que los PLCs dependen casi siempre es de la entrada de alimentación del mismo equipo. O sea, hace que si, por ejemplo, el que su merced acabó de mostrar, que es de la versión OVA6 de Siemens, ese es 115, 230 voltios. Entonces, la línea con la que yo alimenté, donde dice línea, esa misma es la que debo de utilizar para alimentar mis entradas. Él lo reconoce y a él es al que le hace caso, si es de 115 a 230 voltios. Pero lo que dice el profesor es cierto, si la línea es de 24 voltios, pues utilizo mi 24 o 12 voltios según la necesidad. Ese es un ACDC de 115 a 240 voltios, sí, señor. con Listo. 8 entradas y 4 salidas. Estos PLCs estos relojes programables de Siemens se pueden modular hasta 4 veces para un total de 24 entradas y 16 salidas. De ahí más no se puede en esta versión. Este es OVA6. El OVA8 sí me deja utilizar el famoso maestro esclavo y él me duplica las entradas y me duplica las salidas, pero hasta ahí tiene y por eso es tan limitante, por eso se limita bastante. Qué pena con usted y muchas gracias, profe. Listo, muchas gracias por su complementación. Entonces, recopilando lo que dice el compañero, entonces siempre debemos ver las especificaciones del equipo. O sea, no necesariamente todos los PLCs nos van a soportar entradas DC y entradas AC. Incluso va a depender mucho de, pues, de la versión, tal como el compañero hace referencia a ciertas versiones. Si trabajamos con versiones antiguas, pues no, digamos, no tenemos tanta flexibilidad como en este caso, ¿listo? Entonces, dependiendo de esa fuente de alimentación, pues nosotros vamos a poder referenciar las entradas y las salidas. Eh, Otra cosa que mencionaba el compañero era que si podíamos anexarle más entradas y salidas, que fue incluso una pregunta que me hicieron hace un rato. Efectivamente, sí, podemos conectarle módulos de entradas y salidas. Hay que comprar esos módulos de entradas y salidas para podérselos anexar, ¿listo? Pero si ustedes quieren más entradas y más salidas, yo creería que un relé no es lo más recomendable porque los relés son más limitados, son mucho más económicos. Entonces, seguramente si vamos a, por ejemplo, vamos a colocarle 24 entradas en total, pues yo creo que puede ser que nuestra aplicación sea lo suficientemente compleja como para venir a utilizar un relé programable, que a la final pues son dispositivos mucho más sencillos mucho más sencillos que lo que nos puede llegar a brindar un PLC en términos de velocidad de procesamiento y en términos de memoria RAM. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es. Por ejemplo, este no tiene salidas analógicas. eh, Tener salidas analógicas incrementa bastante el costo de estos elementos. Cuando empecemos a ver microcontroladores, allá sí haremos una aplicación en donde nosotros utilicemos ciertas técnicas para obtener salidas analógicas a partir de salidas digitales. Entonces allá no sé si de pronto habrán escuchado la técnica PWM. Entonces con esa técnica PWM, que es modulación por ancho de pulso, nosotros podemos obtener una representación de una salida analógica a partir de señales digitales. Es decir, por ejemplo, venga, les muestro aquí una imagen, ¿listo? Entonces, esas son técnicas que nosotros podemos utilizar cuando, por ejemplo, no podemos, digamos, no tenemos un módulo de salida analógico que es, pues, cuesta, ¿no? Es decir, digamos, en este caso, esta aplicación PWM, fíjese que son estas señales cuadradas. Vamos a ir cambiando el ancho de pulso que va a venir representando esta línea analógica que ven acá. ¿Listo? En su momento lo veremos y lo entenderán. Si ustedes quieren
convertir esta señal PWM en una señal analógica, lo que ustedes hacen es colocar un filtro, por lo menos un filtro RC, es decir, colocan una resistencia y un condensador y permiten obtener esa señal de esta manera. Entonces, obviamente tienen una señal pues, con un poco de ruido, pero obtienen una señal de tipo continuo. ¿Listo? Entonces, bueno, pero eso lo veremos más adelante. Nosotros por ahora estaremos trabajando con toda la parte de señales digitales. ¿Listo? Ya cuando lleguemos allá a microcontroladores, aprovecharemos para trabajar con entradas y salidas analógicas y también aprovecharemos para trabajar con arrays, es decir, con vectores y matrices. Eh, con estos, con los relés y los PLCs no alcanzamos, realmente no alcanzamos porque aquí hay que batallar al inicio para poder programar con estos software. Cuando ustedes lleguen a PLC y instalen TIA Portal, pues van a tener ahí ciertos inconvenientes porque no es un software fácil de instalar y tampoco es un software, eh, digamos, muy interactivo para poder agarrarle, digamos, como que comprenderlo a la primera. Que sí, cuando implementen Arduino, pues es una plataforma muy sencilla. TIA Portal no es tan sencillo, hay que hacer varias cosas para poder programar una situación. Bueno, entonces continúo con el temario. Estábamos en la parte de diagrama de contactos, estábamos hablando de las entradas y estábamos hablando de los módulos, que ya ni me acuerdo cuál era la pregunta, pero entonces iban caminada a, a la parte de los módulos. Entonces yo les decía que este número les hacía referencia al módulo en sí y este numerito de acá les hacía referencia al puerto en específico de ese módulo. Entonces yo les decía, si tenemos tres módulos, tenemos 24 entradas. Entonces tendríamos, por ejemplo, de la E0.1 hasta la E0.8 para ese primer módulo. El segundo módulo sería el E.1C, el E.11 hasta el E1.8 y tendríamos el E.2, perdón, el E2.1 hasta el E2.8. Recuerden que esta E puede también ser representada con la letra I dependiendo de la simbología que se esté utilizando. ¿Listo? No siempre van a empezar en el módulo 0. Hay algunos PLCs que empiezan, digamos, desde el módulo 124. Entonces, siempre hay que mirar las especificaciones del PLC. ¿Listo? Bueno, ahora sí pasamos a hablar sobre las salidas. Entonces, las salidas lo que hacen es activar o desactivar los actuadores. Bueno, en realidad lo que hacen es activar y desactivar los preactuadores. Y los preactuadores pues llevan esa señal a los actuadores. ¿Listo? Esas salidas se representan con la letra Q o con la letra A, dependiendo de la simbología. Entonces, la simbología más común es entradas como I y salidas como Q, que es la que van a ver en estos relés. Vean que en estos relés ahí dice I para las entradas y Q para las salidas. ¿Listo? Pero no se les haga extraño en el momento en que vean letra C y letras A. ¿Listo? Bueno, nosotros trabajaremos con esta simbología en donde utilizaremos las I como entradas y las Q para representar las salidas. Entonces, al igual que las entradas están representadas por la letra y el número que va a pertenecer al módulo y al puerto correspondiente en ese módulo. Las salidas, pues, ¿qué vienen siendo? Bobinas. Las entradas se representan a través de contactos, las salidas a través de bobinas, tal como lo ven aquí en este esquema. Aparte de estas bobinas, de la bobina directa y la bobina inversa, existen unas bobinas set-reset. Entonces esas bobinas son unas bobinas de memoria eh, que, por ejemplo, si ustedes no quieren utilizar un sistema de enclavamiento, pueden utilizar una bobina set-reset. Entonces esas bobinas, digamos, ustedes presionan un pulsador y ese pulsador activa esa bobina y al soltar ese pulsador, esa bobina va a seguir activa. Esa bobina set va a continuar activa. ¿Listo? Entonces guarda, por eso se dice que se utilizan como memorias, porque guardan ese dato. ¿Listo? Mientras que con las bobinas normales, cuando ustedes sueltan el pulsador, pues se desactiva dicha bobina o dicha salida. Para poder desactivar esa bobina hay que enviarle un 1
a la bobina reset de esa bobina. Entonces, es decir, esa bobina tiene un set y un reset. Entonces, con el set la activamos, con el reset la vamos a desactivar. ¿Listo? Bueno, ahora pasamos a hablar sobre los temporizadores. Entonces, ustedes ya conocen la teoría de los temporizadores, que existen temporizadores a la conexión o al trabajo y los temporizadores a la desconexión o al reposo. La forma en que ustedes los van a poder identificar es a través de esa simbología. Fíjense que en este caso tiene, digamos, esta señal cuadrada de activación, viene aquí a estar al final. Es decir, este pulso delgado viene a estar al final y este sería el timer a la conexión. El timer al reposo viene esta señal a estar en el inicio de nuestro gráfico. ¿Listo? De todas maneras, en la herramienta cuando vayan a seleccionar, pues ahí dice temporizador a la conexión, temporizador a la desconexión. ¿Listo? Eh, Igual, entonces le conectamos un contacto, de ese contacto colocamos el bloque, recuerden que este bloque vendría a representar la bobina y luego tenemos que utilizar un contacto temporizado para eh, hacer la función que queramos, ¿listo? Entonces recuerden que esas bobinas tenían unos contactos cuando veíamos nuestros circuitos de control clásico. ¿Listo? Aquí no hay mayor cosa que decir, es lo que veíamos antes, se simbolizan con la letra T y pues el número correspondiente al temporizador en específico. Pasamos a hablar sobre las marcas. Este tema ustedes no lo han escuchado hasta el momento. Las marcas son unas variables que existen dentro de la herramienta de software del controlador que nos permite guardar un dato. Entonces sirven como salidas, pero en realidad no son salidas físicas. ¿Listo? Eh, nuestro relé tiene 4 salidas. ¿Listo? No tiene más salidas. ¿Listo? Entonces recuerden que yo les decía que siempre a la derecha deben haber salidas. Entonces el día que yo les coloque una aplicación donde ustedes necesiten, eh, digamos, crear un circuito donde requieran más salidas, pues se van a ver afectados porque simplemente va a tener 4 salidas. Supongamos que yo les ponga una secuencia para encender y apagar los motores. 4 motores. Entonces ustedes ya aquí utilizaron los 4 motores. Y supongamos que esa secuencia tenga cierta complejidad. Entonces ustedes requieran de más bobinas para poder llevar a cabo ese proceso. Entonces en este caso ustedes lo que hacen es utilizar marcas. Y esas marcas van a funcionar como salidas dentro de nuestro programa, pero pero obviamente a la hora de implementar no son salidas, sino simplemente son variables. ¿Listo? Únicamente nos permite almacenar esos datos, pero de ahí nada más. ¿Cómo se representan? Con la letra M y con un número. ¿Listo? Entonces M1, M2, M3, M50, M100, como la quieran llamar. ¿Listo? Bueno, lo último sería hablar de los contadores. Los contadores son muy similares a cómo funciona, por ejemplo, un temporizador. El temporizador envía una señal de salida, o bueno, más bien me activa o me desactiva unos contactos, dependiendo de una variable de entrada, que en este caso sería el tiempo. En el caso de los contadores, me cambia de estado su salida, dependiendo de una cantidad de conteo. Entonces, por ejemplo, que ustedes le colocan aquí un pulsador y ustedes empiezan a presionar 15 veces. Entonces, al llegar aquí 15 veces, vean que aquí está programado el contador a 15. Entonces, cuando ustedes presionan 15 veces acá, pues el contador se va a activar. ¿Listo? Entonces, me activa el contacto y me va a activar la bobina. Existen contadores ascendentes, existen contadores descendentes, existen contadores ascendentes y descendentes internamente. Entonces, en este caso tenemos un contador ascendente y descendente. Es decir, que él puede contar y descontar. Es decir, cuando pulsamos este pulsador, entonces empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y si empezamos a accionar este, entonces empieza 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Vamos a utilizar contadores, creo que hasta el momento no hemos utilizado, pero ya lo empezaremos a hacer. La clase de hoy es la última clase en donde ustedes van a realizar un trabajo basado en lo que yo hago. De aquí para adelante son solo diseños. Por hoy les dejo hacer el mismo circuito que yo hice, debido a que pues
hoy tienen que empezar a interactuar con la aplicación y ello, pero de aquí en adelante son puros diseños. Yo les dejo diseños y ustedes tienen que pensar en cómo solucionarlo, porque hasta el momento yo lo que hacía era, hacía una aplicación y yo les decía, vea, modifíquenme en este circuito y agréguenle ciertas cosas. Ahora ustedes van a partir desde cero y van a darle solución a una aplicación en específico. ¿Listo? Entonces, en la siguiente clase ustedes van a hacer el lenguaje de bloques de funciones y van a solucionar uno de los ejercicios que le tocó a cada uno en el parcial. ¿Listo? Por hoy vamos a hacer un inversor de giro y pueden replicar el mismo que yo hago. ¿Listo? Y me lo envían. Entonces recuerden, me envían la tarea, me envían el archivo de simulación y a su vez me envían el Word o el PDF en donde me expliquen cómo es que funciona el circuito. ¿Listo? Bueno, continúo. Entonces, tengo esta tabla. En esta tabla pues se resume todo lo que les había dicho arriba. Entonces, tenemos las entradas que se identifican con la letra I, las salidas con Q, las marcas con M, los temporizadores con la letra T, los contadores con la letra C y las variables del sistema con CM, que son variables reservadas del sistema y nosotros pues ahí no tenemos nada que ver. Ahora sí, bueno, nos falta una última cosa. Si nosotros queremos pasar de un circuito de control clásico a un lenguaje de contactos, entonces es muy sencillo, vean. Tenemos en este caso tres pulsadores. Tenemos estos tres pulsadores y una bobina. Entonces, para pasarlo al ladder, simplemente, pues, por un lado, le damos un giro de 90 grados para que veamos ahora el circuito paralelo de izquierda a derecha. A la derecha siempre irán las salidas, es decir, las bobinas. Y fíjense, S1 ahora se va a convertir en I1. Recuerden que utilizamos las letras I o las letras E dependiendo de la simbología que utilicemos. En este caso nosotros vamos a utilizar I como entradas y Q como salidas. Entonces vean, aquí S1 va a venir a ser I1. S1 es un normalmente abierto, entonces queda así, sin ningún problema. En este caso tenemos S2, viene acá porque está en serie, entonces va en serie, pero lo escribimos de forma horizontal. El C3 viene a ser I3 y K1 viene a ser Q1. Listo, súper sencillo. Si tenemos un control clásico en paralelo, pues entonces también va a estar en paralelo en nuestro lenguaje de contactos, pero ahora pues lo leemos de izquierda a derecha. Entonces vean, I1 en este caso viene a ser este elemento de acá. I2 viene y lo colocamos aquí abajo. E I3 lo colocamos hacia abajo. Es decir, nuestro circuito de contactos clásicos en paralelo lo veíamos de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha lo íbamos colocando. Aquí ahora es al contrario, de arriba hacia abajo. Mientras que el serie lo veamos de arriba hacia abajo, ahora lo vamos a ver de izquierda a derecha. Pero a la final es lo mismo, solo le estamos dando una inversión de 90 grados. Y aquí K1 vendría a ser Q1. ¿Listo? Ya ahí echamos pues toda la carreta de lo que es un PLC, de lo que son los lenguajes de programación para PLC y vimos la teoría de los relés programables y vimos los principios básicos del diagrama ladder y ahora vamos a proceder a realizar una simulación de un inversor de giro. Entonces, una pregunta, de ustedes, ¿quién ya tiene el programa instalado? Yo, profe. Listo, John. ¿Alguien más lo tiene o nadie más? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Listo, entonces la idea es que ustedes me envíen este trabajo el día de hoy antes de medianoche, como pues lo trabajaremos a lo largo de todo el curso. La idea es que ustedes, yo les doy clase hasta las 8 y después de las 8 pues ustedes aprovechan de 8 a 10 para hacer el trabajo. Si no alcanzan de 8 a 10 pues pueden utilizar de 10 a 12. Para aquellos que de pronto no hayan podido instalar el programa, tienen hasta mañana para enviarme el trabajo, ¿listo? Esto es una excepción. Siempre que me envíen un trabajo tarde, yo se lo recibo con una nota de penalización. Siempre y cuando me lo envíen en la misma semana. Si me lo envían en otra semana distinta, ya no les recibo. Entonces siempre que me envíen un trabajo tarde, por favor hacer énfasis de qué grupo es, ¿listo? Si es del martes o del miércoles, porque tengo 3 grupos, entonces cuando me envían, digamos, si me envían el trabajo del viernes, yo voy a creer que es un trabajo del grupo del viernes y después por eso es que
puede que se desaparezca un trabajo o después no identifique los dueños, porque ustedes no me especifican de qué grupo son. Entonces lo Perdón, ideal es profe, que me una envíen cosita. esto hoy. Señor, ¿El programa se demora mucho en cargar? no, Ah, bueno, ok. no, la abre Sí, rápido. porque Entonces, pues, no lo he hecho, entonces para hacerlo ahora. Gracias. listo. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos nuestro software. Entonces vamos a archivo, le damos nuevo y le damos diagrama de funciones. ¿Listo? Perdón, este no es, perdón. Este no es. Entonces, a ustedes creo que les va a salir así. Entonces vamos a archivo, nuevo y elegimos el lenguaje de contactos. CUP. Seleccionamos y aquí ya tenemos nuestro circuito, nuestra Profe, planta. qué Señor, pena. No, a mí me está saliendo diferente, pues siguiendo el video que su merced nos envió, me está sí. saliendo diferente. ¿Cómo así? ¿Qué le sale distinto? La interfaz del programa me sale diferente, profe. ¿En inglés de pronto? No, pues sí, también en inglés, pero también la interfaz completa es diferente. Pues yo no creo que de pronto nos afecte tanto. Vaya a archivo o file, luego le va a new y luego elige el que diga CUP. ¿Listo? Al menos eso sí lo puedo hacer ya. El que diga que, profe, qué pena. File, primero file, luego en new y luego en CUP, que diga CUP. ¿Listo? Y se le va a abrir esta plantilla así. Ahora lo que procede es colocar nuestro circuito. Entonces el circuito pues ya lo tengo acá. Entonces si quiere lo podemos analizar. Entonces tenemos, para hacer un inversor de giro necesitamos dos salidas, dos bobinas. Una para Qué, activar, señor. qué pena, profe. ¿CUP es el de FBD? No, el de CUP, el que dice CUP. Es que dentro de las opciones, por eso le digo que me sale diferente la interfaz, porque dentro de las opciones me sale FDD, ladder o UDF. Ladder, ladder. Ah, ladder, listo, gracias. Bueno, entonces, para hacer el inversor de giro, pues necesitamos dos bobinas. Una bobina que me va a activar los contactores, digamos, para girar hacia la izquierda, y la otra bobina que me va a activar los contactores o los contactos para girar a la derecha. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos bobinas, que son estas dos que ustedes van a ver acá. Esta aquí. Perdón, estos contactores de acá o de acá. Recuerden que para invertir el giro pues es cambiando las conexiones. ¿Listo? Entonces, y vamos a necesitar dos pulsadores. Uno para marcha a la izquierda y otro para marcha a la derecha, que son estos que ven acá. Y vamos a necesitar un pulsador normalmente cerrado, que va a ser el de parada. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ello. Recuerden que deben existir unos contactos de enclavamiento y deben existir unos contactos tal que no permitan que cuando gire hacia un sentido no se pueda activar hacia el otro sentido, sino se nos dañaría el motor. En la vida real, aquí no se nos daña nada, pero en la vida real sí se nos dañaría. También tenemos que colocar la condición de que cuando paremos el motor, esperemos un tiempo prudente tal que el motor llegue a su estado de reposo. ¿Listo? Entonces ese temporizador me desactiva el sistema hasta un tiempo. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a empezar. Entonces, aquí en la parte de abajo van a encontrar los diferentes elementos que necesitan. Entonces, vean, aquí dice contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, la bobina, una bobina invertida. Y bueno, esas son las principales. Por aquí tenemos los retardos, existe retardo a la conexión, retardo a la desconexión, temporizador que tiene retardo a la conexión y a la desconexión, es decir, puede programarse de ambas maneras. Y bueno, tenemos aquí contadores y básicamente eso es. Aquí hay unas funciones lógicas, pero eso lo trabajaremos cuando veamos el lenguaje FBD. ¿Listo? Entonces, necesitábamos dos bobinas. Entonces, bobina para marchar hacia la izquierda y bobina para marchar hacia la derecha. Entonces, venga, coloquemos esto un poco más cerca para que ustedes lo vean un poco mejor. Entonces, bobina hacia un sentido y la bobina hacia el otro sentido. ¿Listo? Entonces, acá ya las tenemos y vamos a necesitar tres pulsadores.
o tres, más que pulsadores, tres entradas. ¿Listo? Esas entradas se conectan a los pulsadores, tal como lo ven acá. ¿Listo? Es decir, estos son los puertos de entrada y a esos puertos de entrada les vamos a conectar sus correspondientes pulsadores. Entonces tenemos un contacto I1 que va a ser el que nos va a servir como la entrada para conectar el pulsador de parada. Y los otros dos son contactos, los contactos correspondientes a marcha hacia la izquierda y marcha hacia la derecha. Entonces, venga, y aquí tenemos el otro. Este sería I3. Entonces seleccionen bien el, el, el puerto correspondiente, ¿no? Porque si vuelven y colocan uno y lo colocan como I1, pues no les va a funcionar, ¿listo? Porque va a sacar un contacto que va a depender de ese puerto de entrada, ¿listo? Entonces, bueno, dejémoslo hasta acá. Entonces vamos conectando y vamos viendo qué va pasando, ¿listo? Entonces, bueno, entonces venimos acá en el extremo y conectamos aquí en la línea, luego conectamos de acá a acá y luego conectamos de acá a acá. ¿Listo? De aquí venimos y conectamos acá. No conecten aquí porque generalmente les arroja error. Ahí no les arrojó error, pero se darán cuenta que más adelante les empieza a generar unos errores. No permite Profe, conectar, señor. profe, ¿el de parada es cuál? El de parada es este y uno. Ese no es cerrado, profe, no. Eh, va a depender de cómo usted va a construir, qué pulsadores le va a colocar usted acá. Entonces, igual eso ya pues lo iba a explicar ahorita, pero bueno, les voy dando una introducción. Si usted va a colocar el pulsador aquí normalmente cerrado, entonces estos contactos déjelos normalmente abiertos. Si usted va a conectar solo pulsadores normalmente abiertos acá, es decir, el de parada, el de marcha a la izquierda, el de marcha a la derecha, los tres como pulsadores normalmente abiertos, entonces aquí sí coloque el contacto normalmente cerrado. ¿Listo? Entonces va a depender de qué lógica va a utilizar usted. Entonces por ahora dejémoslo así, colocamos los pulsadores como les digo y luego cambiamos la lógica y ven que cualquiera de las dos maneras puede ser implementada. Ya sería el gusto de ustedes. ¿Listo? Para el que preguntó. Listo, profe, sí, listo. Gracias. Bueno, entonces veamos hasta ahora por acá. Venimos acá y le damos acá clic, que esta es la opción para simulación. Y abajo, por default, nos aparece como interruptores. Entonces nos aparece la entrada I1, I2, I3 y estas serían las salidas. ¿Listo? Entonces recuerden, con este software es con el cual nosotros vamos a poder programar físicamente los relés. Es decir, de aquí podemos subir esos programas al relé. Necesitamos una versión licenciada, estas versiones son de prueba, pero bueno, ya veremos cuando lleguemos a las prácticas de este laboratorio, veremos qué hacer en ese caso. Bueno, entonces, vean, si yo acciono I2, bueno, I1 dejémoslo activo de una vez, ahorita. Ahorita lo cambiamos por lo que debe ser un pulsador. Entonces, vean, I2, si activamos I2, se va a activar Q1. Listo, ahí se activó. Ahora lo suelto. Si voy a activar Q2, pues ahí está bien. De hecho, vean, aquí se me activó Q2. Pero bueno, lo normal es que tengamos son pulsadores. Para marchar a la izquierda y a la derecha, recuerden que son pulsadores normalmente abiertos. Entonces, este es normalmente abierto y este también lo colocamos como normalmente abierto. Y el de parada es un normalmente cerrado. ¿Listo? Entonces, por eso es que aquí tenemos que colocar este contacto normalmente abierto para que nos funcione con el pulsador normalmente cerrado. ¿Listo? Es decir, estos son contactos, estos son los puertos como tal. A la final las entradas, es decir, los pulsadores, son estos de acá. ¿Listo? Entonces vean. Si yo Profe, qué pena una pregunta. Sí, ¿Cómo hiciste para activar el programa? O sea, para activar el circuito. acá, vienes acá, le das simulación y aparece esto acá abajo. Ah, ¿Sí? listo, profe, Listo. gracias. Entonces, vean, si yo coloco el normalmente cerrado, como decía el compañero, ¿por qué no va normalmente cerrado? Pues, ¿qué va a pasar? Vea, como este puerto es normalmente cerrado, el pulsador, perdón, como el pulsador acá, lo tenemos como normalmente cerrado,
Es decir, que la alimentación va a venir por acá y por default siempre me va a alimentar el puerto. Entonces este I1 siempre se va a estar activando. Listo, va a estar activo. Entonces como es un normalmente abierto, pues cambia de estado, es decir, se va a cerrar. Entonces va a permitir el flujo de corriente. Si nosotros llegásemos a colocar un normalmente cerrado, pues ¿qué pasa? Como les digo, el pulsador lo tenemos ahí fijo. Es un pulsador normalmente cerrado. Entonces, como el pulsador es normalmente cerrado, le llega alimentación al puerto y ese puerto entonces me va a cambiar de estado. Entonces, si yo coloco aquí un normalmente cerrado, pues se me va a abrir el contacto y no me va a permitir que haya paso de corriente. ¿Listo? Entonces, en ese caso, que ustedes pongan aquí un normalmente cerrado, entonces dejen el pulsador abierto. Entonces, cualquiera de las dos lógicas que ustedes deseen. Pueden o preocuparse por los pulsadores o preocuparse por lo que colocan en el circuito. De ambas maneras les va a funcionar. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Entonces, bueno, tenemos los pulsadores. Vean. Acciono I2 y se me activa Q1. Acciono I3 y se me activa Q2. Pero fíjense que tengo el problema de que el sistema no se queda clavado. Como estamos usando pulsadores, eh, pues el sistema se apaga e inmediatamente soltamos dicho pulsador. Entonces vamos a colocar enclavamientos. Ahí podemos utilizar, por ejemplo, bobinas set y reset, pero eso lo dejaremos para otra clase. Por ahora, solo enfoquémonos en utilizar eh, los conceptos básicos. Bueno, entonces ahora vamos a colocar contactos normalmente abiertos en paralelo. Entonces son contactos dependientes de Q1 y Q2. Entonces venimos y buscamos aquí, que sería la bobina Q1, un contacto de la bobina Q1 y lo colocamos acá. ¿Listo? Entonces vean, fíjense que les genera error cuando ustedes intentan colocarlo en el cable. Entonces por eso siempre vayan al extremo del elemento. ¿Listo? Así se quitan ese peso encima. Y ahora otro normalmente abierto para colocar el correspondiente a Q2. Listo, entonces recuerden, estos son los elementos de enclavamiento que me permiten que cuando suelten el pulsador, pues el sistema siga funcionando. Listo. Entonces vean, ¿qué pasa? Entonces, en este caso, entonces I1 sabemos que deja pasar la corriente, porque el pulsador a la entrada es un normalmente cerrado. Cuando accionamos I2, pues permite el flujo de corriente acá, Q1 se activa y Q1 pues activa sus contactos auxiliares. En este caso tenemos este contacto. Entonces al activar este contacto Q1, entonces me va a permitir el flujo de corriente por acá, a pesar de que nosotros ya dejemos de accionar dicho pulsador. Entonces veamos, accionamos I2, pasa la corriente y cuando lo soltamos se mantiene activa. ¿Listo? Porque este dispositivo de enclavamiento permitió que el sistema siguiera funcionando. Pero vean que también podemos activar I2, Q2. Esto en la realidad se va a traducir en que todo el embobinado de nuestro motor se va a destrozar. ¿Listo? Entonces se va a generar allá un corto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Colocar unos contactos auxiliares de Q1 y Q2 que permitan, o bueno, más bien eviten de que si Q1 se activa, Q2 no se pueda activar. Eso ustedes ya saben cómo funciona, ya eso ustedes lo han manejado bastante. Entonces, venga a ver si quieren, abro un momentico cada décimo por si de pronto alguien no me ha comprendido en total la idea. Entonces abramos uno de esos inversores de giro que ya habíamos hecho con anterioridad. Entonces buscamos aquí un inversor, pues este nos puede servir, este motor DC. Entonces vean, aquí ya colocamos nuestras bobinas Q1 y Q2 y ya colocamos los pulsadores de marcha a la izquierda y marcha a la derecha. ¿Listo? Y ahora hay los autoenclavamientos. Vean, ya los colocamos. Nos falta colocar estos que vienen acá. Es decir, cuando KM2 se activa, se abre este contacto y no permite el flujo de corriente acá. Y cuando KM3 se activa, pues tampoco me permite el flujo de corriente acá. Entonces, eso es lo que vamos a programar acá. Entonces, van unos contactos en serie aquí con estas bobinas. ¿Listo? Entonces, son normalmente cerrados. Entonces, viene uno por acá. Este es dependiente de Q2 y
el otro es dependiente de Q1. Entonces colocamos el Q1 y aquí tenemos nuestra bobina. ¿Listo? Entonces ya, lo único que falta es colocarlos acá. Entonces abramos el circuito. Bueno, esto es algo que no me gusta del programa, que empiezan para colocar algo, pues se dañan todos los cables, todas las conexiones. Pero bueno, no importa. Entonces, coloquemos acá y deben un momento, acepto a un compañero que llegó un poco tarde. Entonces, bueno, aquí borramos este cable también para poder meter este contacto acá. Entonces, fíjense, no es que estemos cambiando las conexiones, sino que necesariamente tenemos que quitar esas conexiones para poder conectar, porque pues el programa es así. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí estamos volviendo a cablear lo que ya teníamos antes. Y listo. Lo único que hicimos fue agregar este dispositivo acá y este dispositivo acá. Entonces vamos y simulamos, y la idea es que cuando accionamos I2 se active Q1 y me abra este contacto de tal manera que no permita el flujo de corriente a Q2 cuando intentemos activarla. Entonces vean, activé Q1 presionando I2 y vean, intento activar I3 y vean, fíjense que permito la alimentación acá, pero este contacto no me permite que haya flujo de corriente acá. Entonces necesariamente tengo que desactivar el sistema y ahí sí puedo activar el Q2 para marchar, en este caso a marchar a la derecha. Vean, intento a marchar a la izquierda y fíjense que no lo logramos. ¿Listo? Entonces accionamos el pulsador de parada y todo bien. Listo, hasta ahí ya cumplimos casi todas las condiciones, solo nos falta una pequeña, que es que impida de que cuando paramos el sistema y vamos a arrancar hacia el otro sentido, pues no lo permita, ¿listo? Es decir, me bloquee el sistema para esperar que nuestro motor llegue al estado de reposo. Entonces colocamos aquí un temporizador, vamos y buscamos un temporizador. Entonces utilizamos aquí un temporizador a la desconexión y colocamos un contacto I1, porque I1 es el pulsador, bueno, es el puerto que va conectado, porque no está bien decir que es el pulsador, porque en realidad no son los pulsadores, sino que son los puertos que están conectados a los pulsadores de entrada. Entonces viene un contacto, en este caso, como nosotros lo tenemos programado, este vendría a ser un normalmente cerrado, ¿listo? Porque estoy utilizando, en este caso voy a utilizar un temporizador a la desconexión. Entonces ya van a ver cómo funciona. Entonces vean, aquí conecté mi temporizador y me falta obviamente conectarlo acá arriba. Conectar aquí el contacto que me permita activar el circuito. Bueno, entonces como les menciono, esto es un pequeño, bueno, creo que aquí voy a poder colocarlo. Entonces veo un contacto normalmente cerrado. No, en este caso, espera, a ver, este es uno abierto. Creo que este es uno. No, este está bien, este es uno cerrado. Y aquí vamos a conectar un contacto dependiente del temporizador T1, que va a ir en serie con nuestro contacto I1. Entonces coloquémoslo acá, donde está, a ver, un contacto normalmente cerrado de T1. Entonces de una vez ustedes escriben la T y les aparece los contactos de los temporizadores existentes. Listo. Si tuviesen más temporizadores, pues les aparecerían más referencias. Entonces vean, este lo conectamos en serie de tal manera que no me permita el flujo de corriente cuando accionen el pulsador de parada. Vamos a ver si nos funciona. Entonces aquí le damos doble clic y le cambiamos el tiempo. Coloquémosle unos 4 segundos. Profe, ¿ese contador es a la conexión o a la desconexión? Esa es la desconexión. Entonces ya veamos el funcionamiento para que lo entiendan un poco. No están conectados la barra. ¿Desea conectarlos? Bueno, no sé qué. Listo, ahí está. Entonces veamos. Entonces presiono I2, se activa Q1. Si intento activar el otro, no funciona. Espero, o sea, acciono el de parada y este temporizador empieza a conectar, empieza a contar. Por eso les dije, como estoy utilizando un temporizador a la conexión, pues él está, digamos,
en su estado esperando a que se desconecte para él empezar a iniciar su conteo. ¿Listo? Entonces vean, acciono I3, se me activa Q2. Y vean, cuando presiono parada, fíjense que él empieza a contar y después de ese conteo me desactiva este elemento. ¿Listo? Entonces vean, en condiciones normales él me permite el paso de corriente y es lo ideal. Si aquí colocáramos un normalmente abierto de T001, pues no nos va a funcionar nada, ¿no? Porque fíjense, T001 no está activo, él está ahí quietico, ¿listo? O sea, él ahí no me está cambiando de estado así como está. Entonces vean, si lo dejamos como un normalmente abierto, pues nunca nos va a dejar que nuestro circuito funcione. Y la idea es que nuestro circuito funcione. Únicamente no permita que funcione durante ese tiempo que esperamos que el motor llegue a su reposo. Entonces accionamos y fíjense que T001 cambia de estado. Entonces es normalmente cerrado y se abre. Listo, entonces nuevamente. El normalmente cerrado se abre y no permite el paso de corriente. Después de los 4 segundos vuelve a su estado de reposo, que es un normalmente cerrado. ¿Listo? Entonces bueno, entonces en conclusión vean, paramos el circuito. Bueno, aquí Q2 nos quedó activa y eso es porque aquí coloqué mal este elemento. Aquí me faltó conectarlo a la otra, al otro extremo. Esto va aquí, ¿listo? Ahora sí, por eso es que ahorita me salió un error. Me faltaba conectar ese extremo. Entonces vean, presiono I3, me activa Q2. Desactivo y fíjense, intento accionar I2 y 3 y no me permite durante esos segundos, no me permite que el sistema funcione. Ya terminó sus 4 segundos, vuelve a su estado de reposo y ahora sí nos permite activar Q1 o Q2. Vean, no puedo activar Q2, hay que presionar parada y esperar el tiempo. Vean, intento activarlo y no puedo. Después de los 4 segundos, ahora sí puedo. ¿Listo? Entonces, este es el circuito que solucionaría o que, bueno, es el control de un inversor de giro, ¿listo? Desarrollado en lenguaje ladder a través de la herramienta Logoso. Entonces ahí habríamos terminado